Hace unos domingos hablamos acerca de la resurrección de Jesús. Y después de resucitar, Jesús se apareció unas cuantas veces. Si contamos la aparición, una luz brillante que cegó a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, pues son 12 veces que Jesús se apareció después de resucitar. Se apareció a María Magdalena, luego se apareció a todas las otras mujeres que estuvieron en la crucifixión y le acompañaron al sepulcro. Se apareció a Simón Pedro individualmente. Se apareció a 2 discípulos en el camino de Emaús, a los discípulos sin Tomás, a los discípulos con Tomás, a los 7 en el mar de Galilea, a los 11 discípulos en Galilea, a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo, llamado también Santiago, a todos los apóstoles antes de la ascensión y, como ya he dicho, si contamos la aparición a Saulo en el camino de Damasco, 12 veces que se apareció a Jesús. Pero hoy el mensaje quiero basarlo solo en una aparición. En la aparición de Jesús a 2 de sus discípulos en el camino de Emaús, cumpliéndose lo que él dijo en una ocasión: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20. Y para conocer y leer la historia de el camino de Emaús y los 2 discípulos y su aparición, vamos a leer Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículos del 13 al 35. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras estaban hablando y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hay momentos en la vida cristiana donde sabemos la verdad de Dios, pero que el corazón está roto y en apuesta. Porque hemos tenido una mala experiencia, o porque una persona muy querida y cercana a nosotros ha fallecido, porque hemos tenido un desengaño, porque nos sentimos frustrados por una situación determinada. Creemos en Jesús, pero caminamos tristes. Bien, pues así estaban aquellos 2 discípulos camino a la orilla de Maús. No eran incrédulos, pero tenían sus dudas. No eran rebeldes, pero volvían a su lugar de origen. Eran discípulos, pero estaban desanimados. Este pasaje de Lucas nos muestra cómo Jesús trata con creyentes confundidos, tristes y sin esperanza. Estos 2 discípulos iban el mismo día que Jesús resucitó, iban a una aldea de Maús. Sería su aldea, naturalmente. En ese domingo de la resurrección, estos 2 discípulos caminan desde Jerusalén y mientras van caminando juntos, probablemente regresaban de celebrar la Pascua, Jesús se les aparece y les dio la oportunidad de que hablaran. En primer lugar, quisiera deciros que tenéis que saber todos y cada uno de vosotros que Jesús se acerca a nosotros. Porque Él lo prometió. Incluso cuando estamos desanimados, Él está con nosotros. Lo leemos en el versículo 15. Dice el texto que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos iban alejándose de Jerusalén, el lugar de la promesa, pero Jesús no se alejó de ellos. Y a veces pensamos: cuando esté mejor, buscaré a Dios. Error. Pero fijaros una cosa, Jesús hace lo contrario. Él se acerca cuando peor estamos. Es como un pastor que no se queda con las ovejas fuertes, por decirlo de alguna manera, sino que sale a buscar a la que se ha quedado atrás, bien porque se ha despistado o perdido, o ha puesto su mirada en lo que no conviene, o porque está débil y no puede seguir al grupo. Estos 2 no eran apóstoles famosos, como los 12 apóstoles. Eran seguidores de Jesús, medio desconocidos, pero eran discípulos. Pero es curioso que se aparece a 2 personas con los que Jesús no tenía una relación personal y estrecha como la que tenía con los apóstoles. Y una vez más nos muestra este pasaje que el Señor no mira lo de fuera, sino mira el interior de las personas. ¿Cómo están por dentro? Eso es lo que mira el Señor. Sin embargo, el problema de estos 2 discípulos no era la falta de información, sino la falta de entendimiento. Porque Cleofás, que era uno de ellos, según nos aclara Lucas, le dice que las mujeres habían dicho que Jesús de Nazaret había resucitado. Estos 2 discípulos hablaban y discutían entre sí. Hablaban de las cosas que eran más importantes para ellos, lo que sentían en su corazón, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Las cosas concernientes al arresto y a la crucifixión del Maestro. Dice Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús abrió la conversación al preguntarles de qué habían hablado.
De esto podemos saber que Jesús había caminado en silencio con ellos por un tiempo, escuchándolos mientras continuaba su conversación. Era evidente su semblante, y tal vez en la manera en que caminaban, que estaban tristes. Jesús se lo dice: ¿por qué estáis tristes? Jesús sabía lo que ellos ya sabían, que estaban tristes, y lo que aún no sabían es que no tenían razón para estarlo. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados. Ellos sabían que Jesús era profeta, que había muerto, que había rumores de su resurrección, pero no entendían todavía el propósito. La verdad es que tú puedes conocer muchos datos bíblicos, como si la Biblia fuera una historia novelada, pero estar espiritualmente confundido. Pero no importa cuál sea el problema. Ellos esperaban, erróneamente, a un Mesías político y no entendían el significado de la cruz. Le dicen los discípulos a Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús probablemente sonrió cuando dijeron esto. Bueno, podemos pensar e imaginar, ¿no? Él sabía, y bastante bien, lo que había acontecido en estos días. ¿Quién mejor que él? ¿Qué cosas han acontecido?, les dice Jesús. Como si Jesús no las hubiera, Al decir esto, Jesús hábilmente siguió la conversación, animando a los dos hombres a revelar sus corazones. A pesar de que él conocía ya sus corazones, Jesús quería que ellos se lo dijeran. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: pues de Jesús Nazareno. Y los hombres le explicaron lo que ellos sabían de Jesús. Ellos sabían su nombre y de dónde era. Ellos sabían que era profeta. Ellos sabían que era poderoso en obras y en palabras. Ellos sabían que había sido crucificado. Ellos sabían que había prometido redimir a Israel. Ellos sabían que otros decían que había resucitado entre los muertos, como las mujeres habían dicho. Era lo único que estos discípulos tenían para basarse en el testimonio de otros. Pero tardaron en creer, porque el informe de las mujeres significaba poco para ellos. Y el de Pedro y Juan, quienes habían visto las ropas en la tumba, también significaba poco, porque a él vivo no le vieron. Estos discípulos tenían una esperanza que había sido decepcionada. Pero de alguna manera su esperanza estaba equivocada. Que él era el que había de redimir a Israel. Que él era el que iba a echar y derrocar al imperio romano. Jesús quería saber de ellos lo que también quiere saber de ti, de nosotros. ¿Podemos creer sin ver con nuestros propios ojos? Él resucitó, pero nosotros no lo hemos visto físicamente como los apóstoles, como algunos discípulos, como las mujeres, como Pedro. Podemos y debemos creer, basados en los testimonios confiables de aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Pero por otra parte, con lo que dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, todos nosotros somos bienaventurados. Qué bueno, qué bien. No lo hemos visto con estos ojos físicos. Pero soy bienaventurado. Gloria a Dios. Pero bueno, volvamos a los dos discípulos. Nosotros esperábamos, versículo 21, nosotros esperábamos. Esta frase revela una fe rota, porque muchas de las crisis espirituales nacen de expectativas equivocadas acerca de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Usa la Biblia para restaurar el corazón de ellos. Interesante esto.
Entonces le dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús empezó a enseñarles lo que sin duda fue uno de los estudios bíblicos más espectaculares que se han enseñado. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Jesús les dijo todo lo que decía acerca del Mesías. Y tardos de corazón. Jesús le dijo que el problema de su creencia estaba más en su corazón que en su cabeza. Muchas veces pensamos que los principales problemas para creer están en la cabeza, pero en realidad se encuentran en el corazón. Y Jesús en ese momento no hizo ningún milagro visible. Primero hizo una exposición bíblica. Porque la verdad y la realidad es que la palabra de Dios es el principal medio para reavivar la fe. Naturalmente Jesús, pero la palabra de Dios es lo que tenemos aquí y podemos leerla. Pero por otra parte, Jesús les mostró que el sufrimiento era necesario. Les enseña por qué el Mesías tuvo que sufrir. Que la cruz no era un fracaso, no era el fin, sino un plan de salvación para todo aquel que lo cree. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ellos deberían haber creído todo lo que los profetas habían dicho, que el Mesías sufriría primero y después sería recibido en gloria. Dice Lucas que les declaraba en todas las Escrituras. Esto describe cómo Jesús les enseñó. La idea de declarar es de simplemente dejar que sea el texto que hable por sí mismo y nos hable a nosotros. Pero ellos habían perdido la esperanza. Estos dos discípulos habían perdido el gozo y tenían un sentido de abandono espiritual. No habían perdido el deseo. Aún amaban hablar de Jesús porque iban hablando y discutiendo entre ellos sobre el tema. Pero ellos aún no habían visto la necesidad real de lo que significaba la muerte en la cruz. Jesús les dijo que el Mesías era la semilla de la mujer cuyo calcañar había sido herido, la bendición de Abraham para todas las naciones, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el hombre que luchó con Jacob, el león de la tribu de Judá, la voz de la zarza ardiente, el cordero de la Pascua, el capitán de los ejércitos del Señor de Josué, el máximo redentor mencionado en Ruth, el hijo de David que era un rey superior a David, el salvador del Salmo 22, el buen pastor del Salmo 23, la sabiduría de Proverbios y el amante de Cantar de los Cantares de Salomón, el salvador descrito en los profetas y el siervo sufriente de Isaías 53, el Mesías príncipe de Daniel, quien establecería un reino que nunca terminaría. ¿Cuántas cosas, Bueno, pues todas estas cosas, las Escrituras eran textos familiares a estos dos discípulos. ¿Y qué es lo que Jesús hizo cuando se encontró con ellos? Pues tomó el libro que ellos habían estudiado toda su vida, bueno, no lo cogía en las manos, sino lo tenía en la mente y se lo relató. Y los guió a través de esos textos que ellos conocían también. Es como dos personas que ven una película empezada por la mitad. Todo parece confuso. No sé de qué va. Pero alguien les explica la historia de la película desde el principio. Y es el caso de los dos discípulos, que lo entendieron más adelante. En el versículo 32 dice: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Antes de reconocer a Jesús, algo ya estaba pasando dentro de ellos. Y es que Dios actúa primero en el corazón de la persona antes de cambiar las circunstancias externas. Porque la evidencia de la obra de Dios en la persona no siempre es un sentimiento y emoción superficial.
Es una convicción profunda que nos transforma y nos cambia. Jesús transforma nuestras vidas. Bueno, yo sé que de todos los que estamos aquí ya las ha transformado, ¿no? Gloria a Dios por eso. Bendito sea. Pero sigamos con el relato, no nos adelantemos. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y Jesús, pues, entró a quedarse con ellos. Le obligaron a quedarse. No te vayas, que queremos más de ti. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fue cuando le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fijémonos, él hizo como que iba más lejos. Jesús actuó como si debía continuar más lejos porque no quería forzar su compañía sobre estos discípulos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Esto demuestra que aunque no sabían que era Jesús en medio de ellos, sabían que querían pasar todo el tiempo que pudieran con este hombre. Es una palabra muy fuerte, que le obligaron a quedarse. Ellos no solo lo invitaron, sino que lo obligaron, lo cogieron de la mano, se aferraron a su ropa, la arrastraron. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero le dijeron que no debía irse, que quédate con nosotros. Tomó el pan y lo bendijo. Lo partió. Y fue entonces, al partir el pan, y no hay ninguna visión de esplendor de la resurrección, que supieron y se dieron cuenta que su acompañante era el Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aunque no fue lo que se podría llamar una cena sacramental, algo había en ella que le mostró quién era el misterioso y sabio invitado. Antes sus ojos estaban velados, según nos dice Lucas, que hemos leído. Ahora le fueron abiertos y le reconocieron al partir el pan. Mira, Jesús puede estar frente de ti, caminando contigo y sentándose en la mesa en cada comida. Y tus ojos pueden estar velados. Por lo tanto, tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos, para ver a Jesús tal y como es, estando con nosotros todo el tiempo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay una sorpresa. Aquí hay una sorpresa. De momento, ¡pum!, desaparece de su vista. ¿Dónde está? Ya no está. Sí. Y tan pronto como sus ojos fueron abiertos a ver a Jesús, por quien realmente era, él se va milagrosamente y ambos dijeron lo que había en sus corazones. Sus corazones ardían mientras en el camino escuchaban a Jesús. Incluso aunque no sabían que era Jesús, incluso cuando no creían que él había resucitado de entre los muertos, sus corazones ardían debido al ministerio de la palabra de Dios y de Jesús, que es la palabra viva, que es como fuego consumidor, como espada de dos filos que penetra hasta el alma. La palabra de Dios puede tener ese mismo efecto en nuestros corazones. Y Jesús se revela en esa comunión íntima con nosotros. Dice, a partir del pan le fueron abiertos los ojos. En el camino no lo reconocieron, ni tampoco en la conversación, pero sí en la comunión. Porque hay aspectos de Cristo que solo se conocen en una relación cercana, como puede ser la oración, la adoración, la intimidad con Dios. Esos son momentos donde Cristo se hace real.
Por eso nosotros no tenemos que descuidar todo esto. No tenemos que descuidar la oración, hermanos y hermanas. No tenemos que descuidar esa intimidad con Dios. No hemos de descuidar la alabanza y la adoración y su palabra. Porque es el encuentro con Cristo que transforma la dirección en la que uno va. Versículo 33. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén los 2 discípulos. Emaús estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No habían descansado mucho, pero no dudaron en salir a toda prisa, aún siendo de noche, con los peligros que podía haber en aquel tiempo, para compartir con los apóstoles y con los que estaban con ellos, que Jesús había estado caminando junto a ellos y que no lo reconocieron hasta que no partió el pan. Cuando los de Jerusalén los vieron entrar, antes que hablaran los otros discípulos, empezaron a decirles: ¡ha resucitado el Señor verdaderamente! ¡Ha aparecido a Simón! Y entonces los dos discípulos empezaron a contarles lo que les había acontecido en el camino y cómo también se les había parecido a ellos, habiéndolo reconocido a partir de ahora. Y fijaros qué cambio. Andaban tristes, alejándose. Después estaban gozosos, regresando a Jerusalén. La verdad es que un encuentro real con Cristo siempre cambia el rumbo de nuestra vida. Eso es así. No cabe duda. Y bueno, puede ser que no solo cambia lo que uno siente, sino también cambia hacia donde uno va. Por eso quería ir concluyendo. Este pasaje nos deja 3 grandes enseñanzas. Jesús camina contigo, aunque no lo percibas. Su palabra ilumina tu confusión, si es que estás confundido. Su palabra abre tus ojos. Su presencia, a través del Espíritu Santo en tu vida, transforma todas las áreas en las que te encuentres. Tal vez hoy estás como estos discípulos, yo no lo sé. ¿Cómo estás por dentro? No sé si estás desanimado, si estás confundido, si tienes expectativas rotas, que yo no lo sé. Pero la buena noticia es esta: Jesús no te abandona. Jesús ya está caminando contigo. Ya lo tienes a tu lado. No te apartes nunca de él. Amén. Que así sea tu vida.